Vientos. Saludos, Enrique. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludos Ayala, saludos Andrés Enrique y saludos al pueblo dominicano, ¿no? ¿Verdad? Agradecido como siempre por la sintonía. Dice don César Cabrera que él no tiene presión. Presión de tiempo. ¿Usted sabe por qué que no tiene presión? Presión de tiempo. No, porque no está nombrado por decreto. Qué bueno. Entonces hay mucha gente en estos días con presión. Con presión. Y algunos con depresión. Sí. Eso es verdad. Aunque los amigos nuestros decían que era mejor arriba con presión, ¿verdad? Que abajo con depresión. Dicen sí, ellos. pero esa expresión se ha perdido con el tiempo. Se ha dado ahora que hay gente depresivo arriba y abajo. Con presión, arriba y tienen depresión. Sí. Presión y depresión. Entonces este fin de semana es un fin de semana muy, muy especial para la gente que se presiona, porque es la antesala del segundo aniversario del gobierno. Entonces, del gobierno de Luis Abinader. Sí, claro. Como se acostumbra, la gente espera, no es que el gobierno ha acostumbrado a nadie a hacer cambios, es el pueblo que usted representa el que generalmente espera que para esas fechas se den cambios en los gobiernos, el morbo se alimenta, la gente empieza a pedir cabeza, aunque no hayan sombrero, sí. Y algunos presidentes, complacen a los bleachers, que piden, como en aquel circo de la Roma antigua, ¿verdad? Cabeza, sí. Que le den para abajo. Muerte. Entonces, o vive. Si algunos presidentes han entrado en ese ciclo de complacer a la gleba, entregándole cabeza de ministros, o de directores, o de quien sea, de generales, y cosas por el estilo. Por eso este fin de semana, en que los ayuntamientos salen al aire, como siempre, hay muchas expectativas y mucha expectación sobre lo que va a hacer el gobernante, el presidente Luis Abinader, al arribar a su segundo aniversario. Él ya anunció que va a dar un discurso desde la ciudad Corazón, sí. Rindiendo informe a la nación sobre su primera etapa de la ejecución del gobierno de 4 años, y algunos dicen, en los mentideros políticos, que previo a esa alocución del presidente va a haber un remeneo de la mata, de manera generalizada, y la gente tiene esa expectativa. Nosotros, se dice eso, sí, eso se dice. Nosotros tendremos la ventaja de que la semana próxima sabremos lo que habrá pasado y lo comentaremos. Nosotros no nos aventuramos a adelantar ninguna versión de qué va a pasar. Lo que se ve en el ambiente es como que el presidente necesita airear el gobierno. Hay funcionarios que parecen viejos y cansados en las posiciones. Algunos son inoperantes, otros son indiferentes, otros son unos comparones, hay gente ineficaces, y el gobierno necesita... Otros imprudentes. Sí, de todo también. Eso hay. Entonces se necesita como un relanzamiento. Nosotros los ayuntamientos eso es lo que percibimos, que el presidente necesita como una revitalización de la maquinaria gubernamental, en la que solamente él está dando señales de que tiene la misma energía del día que llegó, y está en toda, y está para todos, y para todo, pero hay funcionarios, muchos de ellos, que no le siguen el ritmo al presidente, y que es más, lo han decepcionado. Aquellos que han tenido que renunciar, o que él ha tenido que remover por situaciones de imprudencia, como decía usted, sí. Son de los que no ayudan al presidente y son de los que atascan la maquinaria gubernamental en su marcha, que no se puede detener, doctor. Bueno, mire, estaba pensando. Hay un librito no escrito, ¿verdad? Que usamos mucho. Un librito sin página, los políticos. Sí. Dice, el librito manda esto. Y ese es el librito de Maquiavelo, el que manda todas esas cosas. Sí, el famoso librito, lo que manda en estos momentos al gobierno dominicano es un relanzamiento. ¿Cómo se hace el relanzamiento? Usted cambia la mayor parte del tren gubernamental, los que han estado flojos, los que han estado haciendo galas de inoperancia, los que han sido malos funcionarios, y hasta bueno, y usted los relanza como nombrando nueva gente con sangre nueva. Usted ha oído el refrán que dice que escobita nueva barre bien, y eso no se equivocan los viejos.
en eso. Entonces, ¿qué pasa? Si usted toma los 2 años del gobierno de Luis Abinader, ha tenido muchos logros, a pesar de que ha hecho una gestión con 2 variantes que hay que tomar en cuenta para usted hacer cualquier evaluación. La primera es que cogió el gobierno en medio de una pandemia, abiertamente. Cerrado el gobierno. Eso fue una cosa. El país cerrado. El país Sí, cerrado. las recaudaciones, todo cerrado. Entonces, ese es uno. Todavía la pandemia está, no se ha ido. Ha ido disminuyendo, pero está. Bueno, ese es uno. La otra parte, que es una parte también muy significativa, es la guerra que se hizo con Ucrania y Rusia, que ha descompuesto no solamente el mercado nacional y las compras y las ventas nacionales y aumentos de precio, inflación y todo, sino el mundo entero. Hoy mismo tenemos que en Argentina hay una crisis tremenda con la inflación. Sí. Y usted coge los Estados Unidos y hay una inflación que eso no tiene nombre, que el presidente Biden está en lugares por el suelo porque por lo mismo. Y usted coge cualquier país de Europa, España es un tollo, Alemania hay un lío, en todas partes hay problemas. Entonces, ese es un factor que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver que a Luis le ha tocado gobernar con una situación adversa, 2 situaciones adversas, para empezar. Ahora tenemos otro intento de virus. Otra pandemia. El otro es el dengue, que no se puede descartar, ya que han muerto más de 15 de dengue. Y el dengue es un mosquito que en esta zona tropical a veces es una epidemia que se los convierte. tiempos de lluvia como No, ahora. Entonces lloviendo, tenemos ahora la viruela del mono, que todavía en esta semana apareció otro infectado. Es ¿Y de decir, qué partido era el mono? el mono de todos los partidos, porque salió de África. Ah, ok. Y usted sabe que el hombre nace del mono. Sí, pero hay que saber de qué partido Y era el ahí mono fue ese. que salió el hombre del mono. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que El hombre es un mono mejorado, sí, el mono una mejorado. versión mejorada. Pero Hay usted algunos que quedan que no se ven muy pero mejorados. usted se recuerda de Buche, Sí. en el antiguo Zoológico Nacional, que hacía una serie hasta de indecencias. Y la gente iba a verlo, y a Chita, la famosa Chita. Digo, eso es para los que somos de más edad, La porque Chita ese de zoológico Buche. hace años ya que desapareció. Bueno, Pero el caso es que el gobierno se ha estado manejando en estas situaciones adversas, lo que ha llevado a tener muchos problemas con la inflación, el control de los precios, que no depende de él. Por ejemplo, esa guerra de Ucrania y Rusia, ¿qué ha hecho? Bueno, el aumento de 2 productos fundamentales para la agropecuaria, que son la soya y el maíz. Y los fertilizantes. El maíz hay una escasez. El otro problema es el de los fertilizantes, fertilizantes. que está Y el petróleo. verdaderamente haciendo efectos no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero, en Argentina, y ese lado ahí, hay una crisis por fertilizantes. Mire, ellos producen trigo y todo, y soya, pero hay problemas con los fertilizantes, porque la potasa, que donde más se produce la potasa, es en Ucrania. Eso está bloqueado. Y entonces, si usted coge el contexto mundial y lo aplica aquí, nosotros hemos sido un país que, a pesar de tener todas esas adversidades, el gobierno de Luis Abinader ha podido salir a flote y ha podido mantener más o menos una estabilidad en los precios, con lo que hay que hacer: subsidiar los combustibles, subsidiar parte de la comida y una serie de cosas que se han podido hacer esos subsidios y inclusive hasta bajar el déficit con ahorros internos y parando el cáncer que siempre hemos tenido aquí, que es el de la corrupción. Entonces, hay que darle, usted tiene que hacer una evaluación en base a todos esos factores que usted tiene que tomarlo en cuenta,
Y con esos factores, entonces usted determinar, bueno, ¿qué puntuación le damos? Yo creo que la puntuación para el presidente de la República específicamente es buena. Ahora, donde la puntuación no es muy favorable es con algunos funcionarios que no han hecho lo que se esperaba, ni para lo que él lo puso y lo nombró, que inclusive lo han traicionado a él mismo y han traicionado su confianza. Pero, en términos generales, al llegar ahora al 16 de agosto, que es la fecha cumbre de los 2 años, el presidente va a hacer un discurso desde la ciudad de Santiago, que nunca se había hecho. No le toca hacer discurso según la Constitución, porque solamente los 16 de agosto se hace discurso si es en la toma de posesión. Y ya el gobierno cumple 2 años, bueno, pero él ha querido hacer un discurso a la nación desde el monumento de Santiago. Esto yo creo que es una innovación muy bueno, porque él va a ir a rendir cuenta de sus 2 años. De la ciudad de César. Sí. Y entonces eso es importante. Mira, yo... Desde la ciudad Corazón. Claro que sí. Bueno, yo soy de la provincia de Santiago, pero no del municipio de Santiago. Yo nací en Tamborí. Santiago no se le conoce como municipio. No, sino la provincia. Cuando se habla de la ciudad Corazón, se habla de Santiago. Somos del municipio Pero de Licey al medio, casi esquina ahí, Tamborí, de Tamborí. Eso está en la frontera. Santiago, el área rebusera. Sí, más o menos. Donde se asienta el Falco y de Frente Amplio. Ahí hay de esos ¿verdad? grupitos. Sí, pero esos grupos también hacen mucho bien hacia la comunidad. Hacen bien. Sí, porque muchos de los planteamientos que ellos hacen son requerimientos de la propia sociedad, de la propia comunidad. Pero bien, ese tema es un tema aparte. Yo quiero profundizar un poquito, abordar un poquito el tema que tocaba Andrés, porque a veces nosotros estamos aquí, independientemente que yo me considero todavía, aunque no estoy en un partido político, un ente político, porque he pasado toda mi vida dedicada a la actividad política. Entonces, pero nosotros tratamos desde este programa de que la gente no se deje confundir, independientemente de la ala a la que uno pertenece. Y entonces la oposición juega su papel, y de que el gobierno no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Pero señores, hay que pensar en lo que decía Andrés, es que este gobierno asumió la renta del Estado en un país cerrado, un país que no producía nada, en una economía estancada, y eso le tomó años. Sí, tomó un tiempo para que la economía volviese a generar activos, ¿no verdad? Y de entonces después viene la guerra de Ucrania, sí, que el gobierno se enfocó para mí el primer año prácticamente en la recuperación de la economía y de que no cayésemos en una recesión, que parte del mundo ha caído en una recesión. Entonces yo creo que ahí en ese tema económico el presidente de la República ha manejado la cosa a la perfección. Somos uno de los pocos países del mundo y de la región que vamos a crecer y que crecimos el año pasado, ¿no verdad? A pesar de tener un 20 prácticamente nulo, crecimos en el 21. Entonces la ciudadanía no puede perder eso de vista, porque se reclama, aunque yo entiendo que se han hecho muchas obras, pero se reclama más y se pierde entonces, no podemos perder de vista, mejor dicho, lo que pasó el primer año. Y entonces en este segundo año se destapa la guerra en Ucrania, que como decía Andrés, eso ha puesto los commodities a un precio altísimo y que ha creado inflación en prácticamente todo el mundo, y que aquí no somos la excepción, pero sí los datos que da el Banco Central es que se ha ido disminuyendo, o por lo menos se ha parado y ha ido en descenso la inflación. Y es como decía Andrés, mira, Argentina está prácticamente al borde de una crisis política por la crisis económica.
Y si usted tira un vistazo a muchos países de la región, lo va a ver. Entonces, todos esos presidentes, si usted lo valora, todos están por debajo de la media del 50 en sus respectivos países. Sin embargo, el presidente Abinader mantiene una valoración por encima del 70%. Entonces, los dominicanos no podemos perder eso de vista, no podemos perder lo que pasó y lo que sigue pasando. Y lo que no, ¿verdad? Y lo Sí. que no, y lo que puede pasar en el futuro, porque ya se habla, ¿no, verdad?, de ese propio conflicto Taiwán, China, Estados Unidos. Eso también va a causar muchísimas eso va a impactar, distorsiones va a en la impactar, economía mire, un mundial. problema que no tocamos, que se quedó. Mire, la situación de la pandemia fue tan grave que China, que se ha dicho que es la zona franca mundial, ¿verdad? Porque todo el capital y todas las cosas se fueron para China y allí era que se fabricaba todo. Con la pandemia se paró. ¿Qué pasó? Un atasco en los muelles de Shanghái, que es la principal ciudad industrializada de China, Sí. de barcos, que todavía hay barcos en el medio del mar esperando a ver cómo entran para cargar o descargar. No, y los furgones. Y entonces en el canal de desaparecieron. Suez se encalló un barco. Oiga bien, eso vino a encarecerlo todo. Oh, pero porque son el muchos factores flete. que se han juntado. Oye, el flete. Los fletes han subido Pero 4 veces. de $3,000 a 14 o 18 mil dólares. Entonces la situación, señores, es una situación que está viviendo el mundo, bastante difícil, y eso le ha tocado al gobierno que encabeza Luis Abinader, y Luis ha podido llevar el barco por eso queríamos a buen ritmo, vamos a decir. eso, que la gente entienda, ¿no, verdad?, que no fue que Luis cogió, como dijo el doctor Balaguer en el 96, que le entregó al PLD con un avión despegando, ¿no, verdad?, con una economía bastante fuerte, sino que el avión estaba en el suelo y dañado. este avión estaba en el hangar. En estos tiempos de evaluación, que el gobierno tiene que autoevaluarse también, no cabe duda, yo creo que el gobierno debe fijar unos parámetros sobre lo que la población misma lo mida. Y tal como usted menciona, está el tema de la pandemia. Esa es la principal obra de este gobierno, haber mantenido el país a flote en medio de esa tragedia mundial. Esa es la principal obra de cualquier gobierno. Sí. Aquí le hemos incluso reconocido los méritos al gobierno pasado, que fue el que inauguró la pandemia, que en los meses que le tocó manejar el tema también hicieron lo propio, pusieron la economía al servicio de la pandemia, y eso era lo que había que hacer. Pero a Luis le tocó lo peor, porque le tocó la consecuencia de. Entonces, y después de montar toda aquella política de pandemia que neutralizó todo el aparato recaudatorio del gobierno y de inversión del gobierno, porque todo se dedicó a la pandemia, también eso le ha tocado a este gobierno. Esa es la principal obra del gobierno de Luis Abinader. Y una segunda gran obra del presidente Abinader es mantener la macroeconomía a los niveles en que están. Razón o no que se pueda discutir científicamente, académicamente, no sé, pero lo cierto es que aquí tenemos un peso en apreciación, contrario a lo que está pasando a nivel mundial, donde ya el euro, por ejemplo, perdió la ventaja y está a la paridad, y a veces ha estado por debajo del dólar. La libra esterlina también. Quizá Luis, la suerte que va a tener para el manejo de esto es que a él le ha tocado evaluación a mitad de gobierno. A los que le tocó al final, como el de Colombia, se lo llevaron. Todos los presidentes todo lo que trataron que le ha tocado se lo han llevado. Durante la pandemia se han ido. El caso del presidente Biden no se lo llevan porque él no ha cumplido todavía 2 años. Es lo que tiene 1 año y medio ahí. 1 año y 7 meses. Y puntea menos del 30% de popularidad. En un país donde también se ha hecho todo lo posible, pero la población no se conforma con todo lo posible. La población quiere éxitos específicos. Entonces, cuando
decimos que el presidente tiene la oportunidad de un relanzamiento, es porque toca ahora trabajar para el legado, porque el presidente nada más no puede dejar como legado que manejó bien la pandemia, eso se lo olvida a la gente en unos meses. Yo lo que el país esté bien, por lo fundamental eso se olvida. en los gobiernos es ahora viene las obras sí, públicas. el legado, Sí, el legado institucional del presidente lo tiene que empezar a construir en este tercer año, que se inicia esta semana que viene. Él tiene ya que pensar con quiénes vas a trabajar ese legado, porque es cierto que él tiene la posibilidad de una reelección en el 2024, pero es un asunto que lo decide él, en primera instancia, y después la población. Él tiene que trabajar el legado de su gobierno que está ejecutando. Por eso, porque además, perdón César, los gobiernos reelegidos no son muy bendecidos. Esa es la tradición que tenemos aquí. Por eso. Entonces, la oportunidad de los primeros 2 años de empuje del presidente no se pueden medir de manera material. Hay que medirlo desde otro ángulo, el ángulo de la sensatez, como se ha logrado mantener esto a flote. El aparato productivo arrancó, y hay que decir que uno de los grandes éxitos de este gobierno es que, no obstante estar gastando dinero en financiación, en subsidios del combustible, de todo, de la comida, de la electricidad, los indicadores presupuestarios se han mantenido bien, porque ha tenido también la ocasión de tener un par de funcionarios en el área recaudatoria que lo han hecho bien. Sí, eso sí. Entonces, han subido los ingresos que han permitido que el gobierno afronte los grandes gastos en subsidios sociales. Recuerde también que han hecho una ampliación tremenda en la cobertura de los programas sociales. Sí, entonces ahí se va un dinero, se multiplicó por 2 la inscripción de gente en el seguro. Eso solamente ha sido posible porque la gente del área recaudatoria han hecho un buen trabajo. Independientemente a que me simpaticen o no, y me simpatizan porque son mis amigos los dos, han hecho un buen trabajo. Muy bueno. Tanto Luis como Yayo han hecho un buen trabajo, dirigido por el ministro del que dependen, que es el ministro de Hacienda, también un hombre que no hace ruido, que igual que el del Banco Central ha hecho su labor, y ese aparato macro es del que el presidente ha estado agarrado para hacer un gobierno que se pueda defender y del que él puede ahora proyectar un legado. Pero eso no es necesariamente a nivel lineal, porque hay otra gente que le han causado problemas. Y perdón, César, otra cosa a evaluar del presidente en su segundo año es su lucha permanente contra la corrupción. Sí, claro. Y han caído muchos pesos pesados. ¿De su mismo gobierno? Sí, del gobierno de él. Porque la otra lucha contra la corrupción que lleva el Ministerio Público, eso está por verse, eso no se sabe. Eso habrá que si cantan sentencia un día. Lo otro es que cuando a él le han señalado que fulano o fulana de tal no lo ha hecho bien desde el punto de vista ético, ¿qué le toca a él? Un decreto quitado. Entonces, esa es su sentencia. Y en eso también el presidente saca una alta puntuación. Por eso, Ayala, nosotros queríamos ponderar ante la ciudadanía, ¿no, verdad?, esas variables que no podemos juzgar, ¿no, verdad?, en estos 2 años en grandes infraestructuras, en grandes obras, porque hay que ver cómo se tomó el gobierno. La gran obra es social. Sí, por eso, la gran obra fue una gran obra social, y mantener una economía que en toda América Latina prácticamente se derrumbó, y en Estados Unidos ahora que empieza a verse algunos signos, algunas señales de que se están recuperando, ¿no, verdad? Pero nosotros aquí, Luis, hay que reconocerle. Entonces, la ciudadanía tiene que tener eso pendiente, y no podemos dejarnos confundir con... Mire, yo los otros días escuché a un senador de la oposición decir, que no había un plan de gobierno. ¿Cómo que no había un plan de gobierno? Claro que había un plan de gobierno. Lo que pasa es que una cosa es, usted hace un plan para gobernar, y otra cosa es usted recibir un gobierno en medio de una crisis mundial y una pandemia que no le permite ejecutar ese plan de gobierno que usted tenía, sobre todo en infraestructura, ¿no, verdad? Ahora, Luis y este gobierno han demostrado, ¿no, verdad?, sobre todo la área económica y la área recaudación, que para mí es parte de la área económica,
han demostrado con él a la cabeza que es economista, porque hay que también resaltar que Luis es economista, han hecho un trabajo formidable, reconocido por todos los organismos internacionales. Nuestro ranking a nivel mundial está por las nubes. Los rankings de los bancos aquí están sólidos a nivel internacional. El Banco de Reserva es uno de los bancos más sólidos a nivel de República Dominicana y del Caribe y de América Latina. Entonces, oye, tenemos que ver eso. No podemos solamente enfocarnos de que si no se hizo, y se están ejecutando obras importantes, porque el metro, llevarlo a los Alcarrizos es importante, el teleférico de los Alcarrizos es importante, las circunvalaciones que se están haciendo son importantes. La ampliación que van a hacer de 9 hasta los Alcarrizos. Que se está haciendo también. Que a mí me gusta, porque yo vivo por ahí. Sí, entonces se están haciendo las obras. Ahora, este año, como dice Ayala, va a ser un año determinante, porque ahí es que el presidente, aparte del sello que le puso a la pandemia, ¿no verdad?, que es un sello de él, ¿no verdad?, a la economía, ahora también tiene que hacer ese impronto a las obras públicas, que muchas están en ejecución y otras van a iniciar. Yo creo que este va a ser un gran año para el presidente. Coincido con ustedes que hay que remeniarle un poco la mata, no en su totalidad, porque hay que decirlo, hay funcionarios buenos también, como hay funcionarios que no merecen estar en la posición. ¿Por qué? Porque no han demostrado capacidad gerencial, ¿no verdad?, para ocupar esos cargos. Y si a usted se le dio 2 años para demostrar lo que usted es capaz de hacer en una institución, y usted no la saca a flote, entonces ¿para qué le vamos a dar 2 años más? ¿Para que la siga hundiendo esa institución? No, hay instituciones, y yo estoy seguro que el presidente sabe, porque él se maneja con encuestas, y él sabe los funcionarios que no son del agrado, aunque hay funcionarios que no son del agrado de la población por el papel que juegan, pero sin embargo están haciendo su trabajo. Entonces yo creo que este va a ser un gran año para el presidente. El trabajo le toca hacerlo, para eso le pagan. Claro. Lo que no le toca hacer es hacerlo mal, ni hacer quedar mal al presidente, ni que el presidente tenga que estar desdiciéndose de cosas que determinan ellos. Eso no le toca. Pero yo insisto en que el relanzamiento del gobierno es una necesidad del presidente en función de sus planes. Una persona que llega a presidir un país es un privilegiado. Entonces no puede hacer lujo de pedirse ahí como que no pasó nada, sin ton ni son. ¿Qué hizo usted? Mire, vuelvo y le digo, lo que manda el librito no escrito. Cambio. Dice... relanzamiento. Dice la voz, nueva, sangre nueva. Vamos arriba. Dice la voz del pueblo que la manda, la van a remeniar bien. Pero además, dice la voz del pueblo. Además, el eslogan oficial de este gobierno es el cambio. Cambiar para el gobierno es un asunto normal. Sí, claro, eso es normal. Lamentablemente el presidente se ha visto en la necesidad de hacer cambios forzados por otras realidades, que son las desagradables, de aquellos que le han quedado de manera tan mal, que le han fallado, flagrantemente mal, le han fallado al país. Él ha tenido que hacer movimientos de gente que no debieron fallarles. Él ha perdido fichas clave de su entorno político y de gestión pública que no debió pasar. Pero cada quien que dé sus explicaciones cuando toque. Claro. Él sí dijo, y yo insisto y casi lo menciono semanal aquí, él dijo que él tenía compañeros y amigos y no tenía cómplices. Entonces, que nadie espere que él le proteja por imprudencias que cometan los funcionarios, eso no. Pero de ahí a que no le permitan a él montar un legado como estadista, eso ya él lo tiene que revisar porque el tiempo se va agotando. Estos 2 años son fundamentales. Yo diría que el año, miren, que vamos a iniciar, para no iniciar en enero, que vamos a iniciar de agosto 16 de 22. El 17 de agosto arranca el tercer año. Sí, hasta el 16 de agosto del 23 es el tiempo que hay para las ejecuciones y todo, porque el otro ya es un año político, prácticamente no un año, sino unos 8 meses que son
8 meses de actividades el año políticas. de avanzar es este. Ahora, agosto De realización, agosto 22, agosto sí. 23. Sí. Eso es es donde así. hay que Vuelvo y le digo lo que dice acelerar. el refrán de los viejos. Cobita nueva barre bien. Es lo que hay que ver si la cobita 9 de buena calidad. Sí, Ah, porque sí, sí, ese sí, es tiene el que ser problema. una Tú cobita no ganas buena. nada con sustituir a un funcionario Pues incompetente pero no es y cobita poner uno de de la ramito, misma ¿no? estilo. De esa de plástico, bueno. No puede ser una cobita de ramita de orégano. No, No, ¿verdad? Dios, Porque no va a llevar arena. Es Por- una escoba buena. tiene que ser Exacto. una escoba buena. Sí. Pero Tiene ahí que ser una escoba buena. en el PRM y al lado del presidente hay gente con mucha capacidad que están subutilizados ahora o no se están utilizando. Entonces, Sí. es el momento Hay mucha gente en el banco, en de el PRM. poner la gente que saben, que tienen intención, que tienen la disposición de trabajo, de darle la oportunidad y que lo demuestren, punto, más Y nada. aquí hay sectores que han trabajado muy bien, si lo visualizamos como sector, ¿no? ¿Verdad? Sectores sí, pero hay pero otros hay sectores que no también. han hecho el trabajo y que no está a la altura de lo que demanda la población y mucho y también el presidente No ayudan de la al República. presidente. Entonces yo creo que ahí el presidente tiene que hacer esos cambios. Todo el mundo sabe cuáles son, porque para nadie es un secreto, ¿no? ¿Verdad? Que yo he tenido y tengo mis diferencias con el sector eléctrico. Yo creo que no es un sector que ha estado a la altura de las demandas de la población y del presidente de la Y República. bastante escándalo que le han desatado en las Y últimas yo semanas. creo que el presidente ha tenido que intervenir, y yo lo decía en el programa que hacemos en la noche, que el presidente iba a intervenir. Finalmente tuvo que intervenir, pero ¿para qué llevar al presidente a eso? Tomen decisiones sabias, tomen decisiones prudentes, porque como usted en medio de una crisis, usted le va a aumentar la energía eléctrica a la gente. Aunque lo diga un pacto de esto, un pacto del otro, todo eso, esa implementación pueden esperar. Lo que pasa, César, es, antes de ir a la pausa, que los gobernantes, que nada más no es el presidente, un ministro, Claro. un gobernante, tienen que tener criterio de la realidad en la que hacen su ejercicio. Claro. El criterio político. Sí, Por eso a mí me gustan los sistemas parlamentarios de Ah, gobierno, sí, que el porque presidente tiene que ir mensual no al solamente Congreso. eso, doctor, los ministros son diputados. Sí, Sí. tiene que hablar. Lo que te quiere decir que son entes políticos, porque la acción de gobernar, la acción de ejercer la política es para políticos. Donde usted pone a una gente sin un criterio político, aunque sea el mejor académico del mundo, acaba fracasando. Pero recuérdate, Acaba Andrés, fracasando. que el doctor Peña Gómez por eso formó el técnico político. Sí. Así de los técnicos lo hizo político y de los políticos lo hizo técnico, lo político. para poder utilizarlo en el ejercicio del gobierno. Así Es correcto, y ese viejo PRD en el que militamos tenía una escuela de formación política. Claro. Y una escuela de formación técnica para que los políticos aprendieran cuando les tocara Oiga a bien, gobernar. en el año 90 me recuerdo yo que Peña puso a los dirigentes principales a estudiar computadora, Sí, que no habían, sí. que ya venían. Y él adelantándose a la época, a la tecnología, ya lo puso a estudiar eso a todo el mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque él era un estudioso permanente de todo. Sí, Vamos a de una todo. pausa. Sí. Otra actividad que merece ser destacada en la gestión de los primeros años de gobierno de Luis Abinader ha sido su identificación con la municipalidad. Este es el programa de los ayuntamientos y nosotros tenemos siempre que poner nuestro tema, que es la municipalidad. El desempeño que ha tenido el gobierno con los ayuntamientos simplemente ha sido muy bueno. Los ayuntamientos han sentido el apoyo del presidente y de su gobierno en las actividades que reclaman su atención. Cierto que los problemas fundamentales no se resuelven en 2 años,
Verbigracia, el de la limpieza de la ciudad, de la disposición final de los residuos sólidos, Sí. no es un tema que se resuelve de hoy para mañana. Pero cuando ha habido que hablar del tema, el presidente ha estado ahí. Ha puesto, o por lo menos el Partido Revolucionario Moderno puso al frente a la Liga Municipal Dominicana a una gente entendido en el tema. Nada más decir que la secretaria general del Partido de Gobierno es alcaldesa del Distrito Nacional. Por ahí usted va mezclando los tubos comunicantes, como diría Pacheco, de lo que se da entre gobierno central y municipalidad. Vemos a gente como Waldis Tavera, que es un alto dirigente del PRM al frente de la mancomunidad, desde el punto de vista de la gestión como secretario general de eso, y así. Pero también el presidente puso en un ministerio de Estado sin cartera a un amigo nuestro que se llama Nene Cabrera, que ha dedicado prácticamente todo su esfuerzo en ese ministerio al tema del apoyo a la municipalidad. Todo eso por instrucciones del presidente. Porque nosotros que somos amigos del presidente Luis, desde antes de ser presidente, y no estamos aquí hablando porque seamos bocina ni nada de eso, porque tenemos ni fondos como se ponían antes a los programas. ¿No? Aquí este programa es el de siempre, de hace 30 años, sin anuncios, sin financiación, nada de eso. Estamos diciendo las cosas como son. Nosotros conocimos al señor Abinader cuando él se metió a aspirar a senador por allá, por la provincia de Santo Domingo. Lo conocimos ahí en ese trajinar. Yo en lo personal era muy amigo de su papá. Y él siempre fue un municipalista. Y recuerdo cuando estaba allá en la carrera hacia la presidencia, cuando se puso en eso, cuando nos encontrábamos siempre me preguntaba que cómo iban los municipios, que qué estaba pasando en los ayuntamientos, que cómo iban los servicios de limpieza, las cosas de las que él entiende que uno sabe algo. Siempre estaba interesado en saber ese tipo de cosas. Y me dicen los amigos que están dirigiendo las municipalidades, que él les escribe de madrugada, ¿y cómo está tal cosa allá? ¿Y cómo está tal cosa? Y a algunos lo despierta para enterarse qué está pasando con tal vertedero, qué está pasando con tal ciudad que tiene un reporte de atraso en la limpieza. Es un hombre interesado en el tema, diferente a presidentes que tuvimos en el pasado, que este tema le era de mal olor, como es la basura. Entonces eso también los municipalistas deberían entregarle su tarja, su bandeja al presidente desde el punto de vista de su interés que ha mostrado por los ayuntamientos. Me imagino que el doctor de los distritos municipales debería hacer un acto de reconocimiento al presidente, ¿verdad, doctor Enrique? Nuestro amigo Richardson. Viene para acá la semana que viene. Don Pedro debe hacer los reconocimientos al presidente. Yo lo vi a Pedro y me dijo que tenía que venir la semana que viene porque está detrás de la Secretaría de Asuntos Municipales del Partido PRM. Revolucionario Moderno. Yo creo que es muy buena ficha porque es un hombre que está ligado a los ayuntamientos a través de los distritos municipales. Y indiscutiblemente Pedro Richardson ha hecho un trabajo, eso hay que reconocerlo. Es un municipalista, sí. Y es un municipalista a carta cabal. Ahora, el presidente de la República siempre ha tenido preocupaciones por el tema municipal y le ha dado un respaldo. Si usted se fija en el inicio del gobierno, ¿qué hizo él cuando le tocó hacer el presupuesto? ¿Le aumentó? Sí. Aumentó el porcentaje. Fundamental eso. Además de aumentar el porcentaje, le ha ido dando respaldo. Por ejemplo, a través del programa de programas estratégicos y especiales de la presidencia que dirige nuestro amigo Nene Cabrera, ha hecho en varios puntos, por ejemplo en Higüey, que nosotros fuimos a Higüey, hicimos un reportaje de cómo estaba ese vertedero, ya eso ha tenido un cambio tremendo y ahora es un relleno sanitario, oiga bien. Otro sitio que nosotros fuimos a hacer un programa en los años anteriores y era un puro desastre, era el de Las Terrenas. También está en la fase de un relleno sanitario como manda. El de Jaina, que también hicimos otro reportaje aquí,
está hecho ya como un relleno sanitario y así otros. Y eso, usted lo ve, bueno, el que está aquí y no es de ese municipio, no le da importancia, pero para esa comunidad es de bastante importancia porque esos vertederos no son focos de contaminación ya, sino que son vertederos llevados como se debe. Por ejemplo, en Nagua se está trabajando eso. En Samaná, que nosotros también hicimos un reportaje desde Samaná, ya se hizo el relleno sanitario. Es decir, que esto se ha enfocado en parte más a la parte turística, que es donde primero había que empezar. Y es lo más correcto que se ha hecho. Fíjese si hay una planificación correcta en ese sentido, que esos municipios que hemos hablado, la mayoría son de enclaves donde están los puntos turísticos, porque ¿qué es lo que hay que cuidar? El suelo. Usted sabe que un vertedero a cielo abierto, el percolado, filtra el agua hacia abajo y daña el subsuelo, esa agua va a desembocar al mar, entonces contamina las playas. Fíjese que ha habido ahí una planificación correcta y el presidente, con toda la intención de resolver ese problema, ha ido y ha dado los fondos para eso. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y la parte municipal debería reconocer eso. Aparte de que el presidente nunca se ha atrasado en darle los fondos a los ayuntamientos, y cuando ha habido que hacer alguna intervención del gobierno central para favorecer los ayuntamientos, lo ha hecho. Por ejemplo, esta semana nosotros aquí hemos hablado en innumerables veces de las condiciones en que está Duquesa, que es un desastre medioambiental, de salud pública, de sus vías. Bueno, yo vi que hablamos de eso la semana pasada, una rueda de prensa donde estaba el ministro de Obras Públicas y estaban los funcionarios que tienen que ver con el asunto de las obras, que van a intervenir a Duquesa y le va a haber un fondo de 500 millones de pesos, inclusive con medio ambiente, para solucionar ese problema. Por lo menos darle un paliativo para la entrada de los camiones. Ahora mismo la ciudad tiene una crisis, ahora hay una crisis en Duquesa, grave, porque las lluvias no han dejado efectuar el trabajo, según ellos. Ahora, fíjese que el presidente sí ha estado preocupado por el asunto municipal y los ayuntamientos son de este gobierno, de estos 2 primeros años, grandes beneficiados. No se pueden quejar porque han tenido la mano amiga del gobierno. Y eso se debe a la vocación municipalista que ha tenido Luis Abinader. Nosotros tuvimos 20 años de un pasado gobierno, ¿y qué hicieron? Porque aquí el único que le subió el presupuesto a los ayuntamientos antes de Luis fue Hipólito Mejía, que lo dejó en un 6, casi en un 7, que cuando se aprobó la ley del 10% para que se fuera subiendo. ¿Y qué hizo el PLD? Lo frenó. Sí, y después negociaron una tarifa fija. Hay que decir, Andrés y César, que el presidente, a través de la Liga Municipal Dominicana, también le entregó un fondo especial de 4.000 millones de pesos a los ayuntamientos para infraestructura, para obras, que lo interesante sería preguntarle a Víctor de Asa cómo va ese programa. Exacto. Porque también esos fueron fondos extraordinarios, César, que dio el gobierno. Que venga por aquí para mira, que nosotros conocimos a Luis en los años 90, ¿no, verdad? En la comisión política, porque él acompañaba a su papá en varias ocasiones. Pero hicimos una gran amistad, fue durante el gobierno de don Hipólito Mejía, ¿no, verdad? Que nosotros nos designan su secretario de turismo y ellos estaban, o él estaba ligado al sector turístico. Hicimos una gran amistad y cuando salimos del gobierno entonces pasamos a ser asesor de proyectos de las empresas se llamaba Sol de Plata en ese momento, que tenía un hotel en construcción y otro operando. Entonces nosotros sabemos el pensar de Luis en términos municipales, y es cierto lo que ustedes dicen, no solamente en teoría, sino en la práctica, porque tú puedes ser un municipalista y estar preocupado por los asuntos municipales,
Pero si tu ejecución dicen todo lo contrario, entonces de nada vale que tu pensamiento sea municipalista, pero no tus acciones. Y las cosas se miden por resultados. Entonces Luis, la municipalidad cuando entra el gobierno de Luis estaba recibiendo un 2.7 del presupuesto. Ahora el año pasado terminamos casi en un 4 por la inyección que se le hizo de los 4.000 millones, pero además Obras Públicas también con los ayuntamientos en aceras y contenes hizo otro aporte de unos casi 4.000 millones de pesos también, que eso se le agrega también a la municipalidad. Y no lo ha hecho con los ayuntamientos que ganó el PRM o los aliados, sino que lo ha hecho con toda la municipalidad. No tiene bandería política. Entonces, bueno, eso también estadista, ¿no? hay que reconocerlo, porque en el pasado, vamos a decirlo, ¿no, verdad? Claro, en el pasado se hicieron aportes extraordinarios, pero puntuales, a municipios puntuales, no en su globalidad una sola vez. A los PLDistas que a los otros. En una sola ocasión recuerdo que el gobierno pasado sí hizo un aporte de 1.000 millones por 2 años consecutivos, pero eso terminó ahí. Sí habían aportes puntuales a ayuntamientos directos que pertenecían. Por ejemplo, uno que fue favorecido en el gobierno pasado, Santo Domingo Este. Claro, y terminó en un desastre. Pero tú sabes cómo nosotros, cómo nos dimos cuenta que a Santo Domingo Este se le estaba dando un subsidio, porque por error llegó al Distrito Nacional unos papeles, y ahí el alcalde de entonces se dio cuenta, pero están favoreciendo mi propio gobierno, ¿no, verdad? Favoreciendo a un municipio y no al nuestro. Entonces esas son las cosas, ¿no, verdad?, de la política. La municipalidad... Pero yo, para terminar, Andrés, yo creo que sí, que la municipalidad le debe reconocer al presidente Abinader lo que ha hecho en función de lo que establece la Constitución, porque la Constitución establece, a partir del 2010, que el gobierno central le va a ir pasando funciones al gobierno locales. Y lo que hemos visto en el pasado, todo lo contrario. Pero ahora la municipalidad tiene otra gran oportunidad. Esa vocación del presidente de favorecer a los ayuntamientos debe concretarse con una iniciativa que surja de abajo hacia arriba. Justamente estamos en la etapa de la formulación del presupuesto del año 2023 y es ocasión propicia para que en una acción de reconocimiento de los aportes del presidente en sus primeros 2 años, la municipalidad trance con él el comportamiento del gobierno para los 2 años que siguen. Sí. Por ejemplo, esa ley de financiación, eso no se puede cumplir. Entonces vamos a transar. A buscar otro. Presidente, vamos a transar esa ley, vamos a modificarla. Vamos a poner ahí que va a ser del 5%, porque eso no va a fallar. Y vamos a poner ahí que los ayuntamientos van a tener la ocasión de realizar sus cobranzas a través de mecanismos que le permitan realmente cobrar. Exacto. Son 2 grandes acciones que la municipalidad puede lograr con el presidente. También puede lograr con el presidente la activación del fideicomiso que creó la ley de residuos para que la respuesta a los temas de disposición final a nivel nacional no sean esporádicos y de voluntad, sino que sea una planificación, que el lío como ese de Duquesa que usted cita, esté identificada la solución financiera para eso, dentro de ese mecanismo que creó la ley, y que no sea una tragedia permanente, que ciudades como el Gran Santo Domingo tengan esta calamidad. Entonces la municipalidad tiene también que tener la iniciativa. Yo siempre he reclamado que la Federación Dominicana de Municipios no hace nada. Existe eso. Bueno, uno asume que existe porque además le dan dinero. Existen. Sí. Pero ¿cuáles son sus iniciativas? ¿Qué le llevan al presidente? No se ven. Porque usted no puede sentarse con el presidente a estarle pidiendo permanentemente, usted tiene que llevar soluciones. Presidente, vamos a transar el tema de la ley de financiación. Vamos a por aquí. Porque también es una hacha de doble filo. Sí. Eso es el incumplimiento de esa ley. El día menos pensado, uno se le ocurre demandar
por el incumplimiento de la ley tal. Y van todos los presidentes que han pasado Todos van con presos. problemas. Lo que todos. pasa, Andrés, Entonces vamos a poner el ordenamiento jurídico al servicio del desarrollo de la municipalidad. Eso es lo que yo le sí, yo reclamo. estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, en lo que se agarran los presidentes, pienso yo, ¿no? ¿Verdad? Es que la ley de presupuesto, que es una ley orgánica, prácticamente está por encima de todas esas leyes sectoriales. Sí. Y pienso que se cubren ahí con la ley de Pero, presupuesto que no, la aprueba el Fíjese Congreso. cómo es, César. La ley, porque sea especial, no está por encima de la ley que no es especial. El incumplimiento de la ley, de cualquier tipo, Es se un llama incumplimiento de la ley. Sí. Entonces, es tiempo de que eso se institucionalice. Mire, el Pero yo estoy problema- totalmente de No, acuerdo. pero, Yo creo que el 10% no es posible No, en estos momentos. pero no el es problema posible. es viejo. Oiga, que Y lo que además la pasa, estructura mire, presupuestal ha cambiado. Sí. recuérdese bien cuál es el problema de aquí. El problema de aquí es que hay muchas leyes especiales que cogen fondos y ninguna se están cumpliendo. Mire, aquí hay una ley para deporte, aquí hay una ley para la UAS. Oiga bien, de más No, fondos, de fondos de presupuesto. Está la ley de los ayuntamientos. Y así usted coge y hay un paquete de leyes. Va a dejar ahí, el gobierno son- sin dinero. exacto, que cuando usted si usted da todo eso para la inversión pública no va a quedar nada. Y además, Eso Entonces, se parece mucho al artículo 21 lo que pasa es de la ley que hay una 176. modorra también legislativa, porque el legislador, a veces muy me alegre, ha aprobado leyes por que Sí, un coro, una moda. una masa. moda, una Pero cosa. eso se Entonces, parece, decía mucho. debemos coger, eso es parte ya del Congreso, coger todas esas leyes que son a Sectoriales, veces sí. que no se pueden cumplir porque no hay fondos necesarios. Y Bueno, y vamos organizarla. a ponerla, adecuarlas, Adecuarla a la realidad. adecuarla Sí, a lo porque que es tenemos. es que las leyes son dinámicas, eso Por- para por- revisarse. Porque hay un problema. Eso no porque, es estático para que esté toda una vida ahí. pero hay Las leyes para se todo revisan, aquí ese aparte. pequeño que es la ley principal aquí, que ya que terminamos. el tiempo se acabó. Pero antes de despedirnos, decir que hay una ley que sí se está cumpliendo, que es la ley de financiación a la educación. Ah, Y ya dijo el carácter aquí que eso es una tragedia y Sí, que lo que va a traer es sí. muchos problemas. Muy Es un buen- tema, muy buen es ministro. un tema para analizar Sí, señor, cuando la semana que viene. la semana que viene Sí. cuando los ayuntamientos estén de regreso. Así es.